Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Eso decirse una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, dice una vez más, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Muy buenos días, les saludo a todos con la paz del Señor. Que Dios sea sosteniéndonos, sustentándonos en este nuevo día, en esta nueva oportunidad que nos da de abrir nuestros ojos, de tener el privilegio de poder tener una nueva oportunidad que el Señor nos otorga. Yo le quiero comentar que la charla del día de hoy va a ser un poquito diferente. Tengo una mezcla de sentimientos en mi interior porque quiero compartirle y recordar, quizás por esta dificultad que hemos tenido de tener una
un tiempo de congregarnos físicamente como lo hacíamos antes en nuestras respectivas congregaciones y en nuestra congregación específicamente acá en el Valle de los Chillos, a 15 minutos de la ciudad de Quito, Ecuador. Digo, quizás a algunas personas se les pasó por alto, se transcordaron de algo que yo quiero recordarles hoy, que en el mes de octubre, en este que está decurriendo, nosotros cumplimos un aniversario más como congregación. Nuestro ministerio ciertamente tiene ya muchos años más, pero nosotros como congregación acá, insisto, en el Valle de los Chillos, que queda a 15 minutos de la ciudad de Quito, que es la capital del Ecuador, y luego me entenderá por qué insisto en dar esta ubicación de nuestra congregación. Estamos cumpliendo 26 años de vida congregacional, ¿sí? Y obviamente cada año que Dios nos ha otorgado la bendición de cumplir un año más de vida, cada año siempre hemos preparado algunos eventos especiales. Insisto, cuando teníamos nuestra congregación personal, lo hacíamos de distintas maneras, pero hoy no queremos pasar por alto, porque la gratitud sigue ahí, el reconocimiento a nuestro Señor, que es el que sostiene la obra, que es el que bendice, que es el que sustenta, obviamente no podemos pasar por alto. Así que por eso, esta semana que arrancamos prácticamente desde hoy, ¿sí? Pero con alguna cosa especial desde el día de mañana, con videos especiales, haciendo uso de la tecnología, pues a través de este medio es como tenemos que manifestarnos hoy. Vamos a tener ciertos aspectos especiales, ciertos videos, ¿no? Y vamos a tener esta pequeña campaña por una semana, es decir, hasta el próximo domingo, que estaremos contando Dios mediante, 18 de octubre. Y a esta campaña le hemos puesto, pues hoy más que nunca, ¿sí? Le hemos puesto Somos CAC, que son las siglas de nuestra denominación. Y digo, a lo largo de esta pequeña campaña, lo que vamos a ver es algunos videos cada día, a partir del día de mañana, lunes, con la participación de parejas, de colaboradores, de siervos y siervas del Señor, en la que tratamos de manifestar un poquito la actitud que debemos tener como congregación y que ciertamente yo le agradezco al Señor porque muchas personas tienen esta actitud, que es ponerse la congregación sobre los hombros, ¿no es cierto? Ponerse la congregación sobre los hombros para sostenerla, para sustentarla, para guiarla, para cargar esta obra, que además es un privilegio el ser siervos del Señor, poder cargar esta obra del Centro de Adoración Cristiana. Pero también queremos aprovechar de esta semanita de campaña para poder motivar e incentivarle, como efectivamente quiero hacerlo en este día, en este momento, ¿sí? Y a través de la charla que Dios puso en mi corazón, porque he venido orando estos días y agradeciéndole a Dios por sus bondades, agradeciéndole por su fidelidad, agradeciéndole a Dios por ese amor tan grande que manifiesta en nuestras vidas, porque a pesar de todas las circunstancias, de todas las situaciones difíciles que solo Dios sabe, ¿no? Hay un refrán que lo solían decir muy comúnmente antes y que creo que calza plenamente el día de hoy, que dice, nadie sabe lo de nadie, ¿no es cierto? Y claro, una cosa es que tengamos la actitud correcta de estar siempre felices, gozosos, contentos, sonreídos, alegres, sostenidos, sustentados por el Señor, pero detrás de cada rostro, de cada expresión, ¿sí? A veces hay ciertas historias, ciertas situaciones que no precisamente provocan esa actitud, pero debemos mantenerla, ¿no es cierto? Hay veces que más bien las situaciones que uno vive, las situaciones que uno pasa, las que nos llevan a trasnocharnos con insomnio, no provocan precisamente una cara de alegría, de gozo, de paz y satisfacción. Pero así es la vida, y así es hermosa la vida, y mucho más con Cristo Jesús. Así que digo, quiero aprovechar de esta pequeña campaña también para, por un lado, agradecer como lo voy a hacer al final de esta charla, ¿sí? Y por otro lado, incentivar a las personas que pertenecen a nuestra congregación y a aquellas que se han sumado a nuestra congregación, personas que nunca antes se congregaron físicamente y que al habernos encontrado o que alguien les sugirió a través de nuestros distintos canales de difusión, por internet, ya sea YouTube, ya sea Facebook, ya sea, se me escapa algunas otras opciones que tenemos, nos llegaron a ubicar
han decidido congregarse tecnológicamente con nosotros y también han decidido, por la misericordia y el favor de Dios, apoyarnos y sustentar la obra que hacemos acá en nuestra iglesia y en nuestra congregación. Por eso digo, quiero decirles algo que espero no sea tomado a mal. Por un lado, que este tiempo de pandemia, estos 7 meses de pandemia que hemos tenido, nos ha traído un déficit económico considerable, ¿sí? Pero sabemos que ese déficit va a repercutir en un superávit. ¿Y por qué le digo esto? Porque me lo guardé con mucho gozo, con mucha alegría y a su vez hasta lágrimas de satisfacción las he derramado en estos últimos días, porque quiero comentarles, quienes no nos conocen, no saben, algo les voy a decir más adelantito. Nosotros somos una congregación que hace aproximadamente unos 12 años adquirimos una propiedad para la congregación y obviamente lo adquirimos a través de un crédito. Bueno, hay ciertas particularidades que no vienen al caso destacarlas, pero todavía mantenemos el crédito. Nos falta ya muy poco tiempo, pero no hemos podido solventar, ¿sí? Teníamos 3 meses de atraso y había que solventar. En alguna prédica de tiempo atrás, quizás un mes y medio, 2 meses quizás, yo había sugerido algo al respecto cuando traté de buscar alguna facilidad de pago en el banco y esa facilidad fue una situación que no podía ser aceptada, ¿no es cierto? Entonces, ese déficit que había de esos 3 meses de no pago de nuestra cuota, ese es el déficit, eso se está debiendo, ¿sí? O mejor dicho, eso ya se pagó al banco, pero adquiriendo distintos créditos a distintas personas que muy amablemente, de manera espontánea, inclusive me llamaron después de ver esa prédica, me llamaron: pastor, yo tengo tanto, le puedo prestar, pastor, ¿cómo vamos a hacer por acá? Y vea, y la gente se movió, y bendito sea nuestro Señor que ha permitido que se pueda cubrir eso. Y la buena noticia es esta, ¿sí? Que en el mes de septiembre, es decir, el mes anterior, que igualmente teníamos que pagar la cuota, ya lo pudimos hacer. Ya pudimos pagar esa cuota a pesar de que la iglesia sigue cerrada. Por su fidelidad, por su compromiso, por su respuesta afirmativa, querido hermano, amigo, compañero solidario que nos ha ayudado. Es increíble cómo Dios sustenta su obra. A mí me conmueve, me constriñe el mirar el favor de Dios. Así que ahí estamos, ahí seguimos adelante. Y con este antecedente digo que a lo largo de esta semana van a salir unos videos de algunas parejas mostrando esta campaña y dando también un mensajito de empuje, de empeño. Bueno, no le digo más, le dejo de sorpresa a lo largo de esta semana. Al término de esta semana también, de esta semana próxima, digamos, tenemos un especial o tenemos a lo largo de la semana y al final especiales de alabanza de los miembros de nuestro ministerio de alabanza. Así que hemos querido movernos como tiene que ser. ¿Por qué? Porque hay que ser gratos. Y hay que ser gratos con nuestro precioso Señor Jesucristo que nos sostiene y nos sustenta como Él suele hacerle, ¿sí? De manera providencial. Maravilloso Dios de gloria y de poder. Bendito sea por siempre su santo nombre. Es increíble. Bueno, déjeme contarle entonces, para entrar un poquito en nuestra charla, en nuestra prédica, que todas las iglesias, o la iglesia, hablando de la iglesia universal, desde aquella que la fundó Jesucristo en base a la declaración del discípulo del apóstol Pedro, cuando Jesucristo había preguntado a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dieron varias versiones, algunas inclusive que son inimaginables que pudieran haberse dicho. Y quien da la revelación, o quien recibió la revelación correcta, fue el apóstol Pedro, y él le dijo: tú eres el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Y tú eres ese ungido. Y le dijo: en base de esa declaración tuya, Pedro, sí, yo voy a fundar mi iglesia. No en base de Pedro, porque Pedro era un hombre fallido, no, sino en base de la declaración de Pedro, del reconocimiento de Pedro de que Jesús era el Cristo, el ungido de Dios, el esperado por el pueblo de Israel, ¿no es cierto?
Entonces dice, en base a esa declaración yo voy a fundar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no es cierto? Y desde ahí, los que fueron parte de esa iglesia, como la conocemos, la iglesia primitiva, hasta hoy, y me temo que hasta la venida de Jesucristo para rescatar, para el rapto de su iglesia, la iglesia siempre tendrá problemas, de toda índole, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en esas épocas, después de que Jesucristo murió, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y dejó o derramó de su Santo Espíritu sobre sus seguidores para que esta iglesia precisamente sea fuerte, sea firme, ¿sí? Y las puertas del Hades no tengan posibilidad alguna siquiera de golpear las puertas de la iglesia, ¿no es cierto? Peor que prevalezcan. Entonces, desde ese momento siempre ha habido problemas en las iglesias. Y me refiero a problemas de toda índole, ¿no es cierto? Problemas de confrontación interna, de críticas, de persecuciones externas y a veces internas, problemas de que nos han puesto un mal predicamento a quienes somos los líderes, de toda índole, y también problemas económicos, ¿no es cierto? Uno de esos problemas, que es el económico, sí, estuvo afrontando de manera complicada, de manera difícil, la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y en los años posteriores, hubo una persecución hacia aquellos seguidores que en aquel entonces se les conocía inicialmente como los del camino. Y esa persecución trajo un problema muy grave, por dos razones. Una, porque muchos de los varones seguidores de Cristo, de esta nueva doctrina que al inicio les llamaban del camino, luego ya por primera vez fueron llamados en algún momento ya los cristianos, muchos de ellos fueron mártires, es decir, fueron asesinados. Muchos de los varones que seguían la fe cristiana, que seguían a Jesucristo, que habían reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el ungido, el esperado, ¿no es cierto? Y eso implicó que muchas familias quedaran precisamente en la pobreza, en la indigencia y sobre todo con el grave problema de cómo afrontar el día a día, ¿sí? Y esa misma persecución también llevó a que otros, para evitar la muerte, ¿sí? Pues tuvieran que huir y fueran esparcidos, los cabezas de hogar. Y muchas familias cristianas iniciales, ¿sí? Quedaron desamparadas del proveedor, de la cabeza del hogar, del padre de familia, ¿no es cierto? Entonces la iglesia no pudo quedarse, no tenía por qué quedarse de brazos cruzados y decir, bueno, pues si unos murieron, otros han tenido que huir, bueno, cada quien vea qué puede hacer. No, la iglesia tiene que, frente a los problemas, unirse y tratar de ayudar y solventar, y juntos somos más fuertes, juntos podemos salir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo la iglesia primitiva? Pues comenzó a recibir a todas las familias, ¿no? A las viudas, a los huérfanos de aquellos o que habían fallecido o que habían sido esparcidos. Comenzó a tomar a todas estas familias y a tratar de sustentarles al menos en sus necesidades básicas, ¿sí? Eso motivó que se busque personas que adicionalmente se encarguen de esta labor, ¿no es cierto? De la labor del sustento, de servir en las mesas, etcétera, etcétera, para que los discípulos no distrajeran la misión principal. No es porque ellos no eran dignos, no. Todo mundo tiene que subirse las mangas y hacer las cosas como tiene que hacer, ¿no es cierto? Pero se estaba distrayendo la misión principal, que era predicar el evangelio. Entonces, frente a esa situación, ¿sí? Fue necesario buscar personas con buen testimonio, personas que hayan dado claras evidencias, no solo de su fe, sino de sus frutos, de su conducta de vida, para que se sumen al distinto trabajo, ¿vea? Porque cuando uno se mete en la congregación, uno no sabe tantas cosas que hay que hacer. Desde afuera uno ve facilito, ¿no es cierto? Y por eso es que a veces criticamos y decimos, uy, el pastor no hace esto, el pastor no hace esto otro, y no es así. Otra cosa es ponerse en los zapatos del pastor y uno ve la situación que no es tan fácil como pararse cada domingo en un púlpito a predicar, ¿sí? Es muchísimo más que eso la labor que tenemos los pastores. Y digo, hoy lo entiendo, porque cuando yo comencé en mi vida cristiana, hace aproximadamente 29 años, en noviembre, Dios mediante, estaré cumpliendo 29 años de cristiano, ¿sí? Y comencé con mi pastor, que es mi pastor hasta el día de hoy, el pastor Eliezer Moreira,
¿sí? Yo escuchaba muchas críticas, ¿no? Para con mi pastor y que decían, pero el pastor, si el pastor aparecía con zapatos nuevos, ve, el pastor tiene zapatos nuevos, porque el pastor es el único que no puede prosperar, ¿no es cierto? Que si el pastor no le ha llamado por teléfono en esa semana, el pastor se olvidó de mí, no me llama por teléfono. O sea, cosas increíbles, ¿no? Sin saber que el pastor, entre las múltiples ocupaciones que nadie sabe, que tiene ministerialmente, el pastor también es un padre de familia, es un esposo, ¿no es cierto? Es un ser humano que tiene que procurarse el pan de cada día, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, son cosas que se entienden solo cuando uno las vive, cuando uno las afronta y las pasa. ¿Cuál era el problema de la iglesia primitiva, o uno de los tantos problemas de la iglesia primitiva? Bueno, aparte de la persecución que había cobrado vidas y que había esparcido a algunas personas, obviamente esto trajo un daño colateral, un problema adicional, que fue la necesidad económica y que había que cubrirla. Entonces, frente a esto, decidieron pues aportar. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, en el libro de los Hechos, que es la historia de la iglesia primitiva, dice que ellos comenzaron a dar más de lo que normalmente se estaba dando. Algunos inclusive decidieron vender sus casas y llevar ese dinero de la venta de las casas y ponerlo a los pies de los discípulos para que ellos administraran de tal manera de que todos tengan suplidas sus necesidades, ¿no es cierto? Son grandes ejemplos de solidaridad, de verdadero compromiso de familia de la fe. Y claro, si bien alguien lo hizo, o algunos lo hicieron, no es que uno podía vender una casa mensual y dar todo el valor. O sea, quien tenía una casa vendió una casa, dio, pero ya no tenía que más dar, ¿no es cierto? Excepto algún apoyo adicional del fruto de su trabajo, etcétera, etcétera. De tal manera que la provisión, por más que un momento exista, pues en poco tiempo, más adelante, esa provisión se acaba. Y hay que ver cómo se suple para los siguientes días, el siguiente tiempo. Así que habían pedido a todos los cristianos, ¿sí?, de los distintos lugares lejanos y cercanos, que por favor aportaran, que por favor dieran, que por favor ayudaran a la iglesia que estaba en Jerusalén, ¿sí? Y nosotros tenemos varios pasajes bíblicos que hablan de esto, ¿no? Inclusive de instrucciones que el apóstol Pablo, por ejemplo, da para que los cristianos de las distintas ciudades, de las distintas poblaciones ya se manejen y se muevan en ese sentido, tratando de buscar un sustento o de recoger previamente para que cuando algún emisario de los discípulos vaya o el mismo Pablo vaya, pues ya tengan lista la ofrenda para poder socorrer la necesidad que había principalmente en Jerusalén, en donde habían sido esparcidos, en donde habían quedado muchas viudas y huérfanos, ¿no es cierto? Entonces era esa intención. Y dentro de ese contexto, yo quiero leerle unos pocos versículos que ciertamente cuando se habla de dar es una verdadera enseñanza, es un verdadero ejemplo, es un verdadero testimonio de compromiso, de amor por la familia de la fe, por la obra, ¿sí? Y que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 8, del versículo 1 al versículo 5. 2 de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 5. La palabra de Dios dice así. Hago yo la lectura, como siempre le pido por favor que usted siga con atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. 2 de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 5. La palabra de Dios dice así. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Entonces, aquella gran necesidad que había de la iglesia, por llamarle de algún modo de la iglesia principal en Jerusalén, que tenía que ser sustentada para a su vez sustentar a las familias desamparadas, ¿sí? Dice que muchas personas dieron, pero el testimonio formidable es de las iglesias de Macedonia. ¿Por qué? Porque ellos estaban atravesando muchas pruebas, dice pruebas de gran tribulación,
estaban pasando dificultades, estaban pasando en angustia, dice, pero el corazón de ellos era el que abundaba. En el corazón ellos tenían el deseo, tenían las ganas, tenían toda la buena intención y de ejecutar esa intención, de poder aportar. Y dice que ellos dieron, ¿sí? No en base a la pobreza que tenían, sino que más bien la ofrenda, la disposición que ellos tuvieron para dar, dice, fue mucho más abundante de lo que su pobreza les permitía dar, tanto así que abundaron en riqueza, habiendo dado no solo lo que en sus fuerzas podían dar, sino inclusive más allá de sus fuerzas. Y obviamente eso sobreabundó en abundancia para ellos, ¿sí? No porque Dios, y esto yo sí quiero dejar muy en claro, no porque Dios esté pendiente de retribuirnos lo que nosotros damos. No es así. La verdadera compensación, la verdadera recompensa que nosotros tenemos cuando damos, sí, es el gozo de dar. El saber que estoy apoyando ¿no es cierto?, a una causa, a una necesidad, a un compromiso, a la obra para sostenerla, para sacarla adelante, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que había dejado como enseñanza esta iglesia de Macedonia, que Pablo lo destaca en la carta que manda a los Corintios, ¿no es cierto? A ellos también en otro momento les dice que ellos ya deben tener preparada la ofrenda, etcétera, etcétera, pero destaca este aspecto. Dice, miren, los de Macedonia tuvieron esta actitud tan maravillosa que estando ellos en pruebas, en dificultades, en situaciones complicadas que habrían sido inclusive algún justificativo para decir, ¿sabes qué? Este momento yo estoy pasando esta dificultad, esta prueba, no puedo, perdóname por esta vez, pero no puedo. No, dice, ellos abundaron en gozo y ese gozo les impulsó, sí, a abundar en la ofrenda para los santos, porque ellos estaban rogando ser partícipes de este servicio para los santos, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, esa es la actitud de fe con la que nosotros debemos actuar para con la obra de Dios. Y así es como se ha manejado, por ejemplo, nuestra congregación, que insisto, estoy gozoso porque en esta semana exactamente es el día 14 de octubre, la fecha señalada como de aniversario nuestra. Y como ahora estamos entre el 11 y el 18, que es la próxima semana, Dios mediante, entonces estamos plenamente en nuestras festividades, en nuestra semana del 26º aniversario de la congregación acá en el Valle de los Chillos, ¿sí? Hemos tenido también un trayecto, un camino que se ha ido forjando, ¿sí? De estos 26 años de vida congregacional. Los 2 primeros años, casi los 3 primeros años, esta congregación fue levantada por nuestro pastor, el pastor principal de nuestra obra, ¿sí? Que gracias a Dios le tenemos todavía con nosotros, al pastor Eliezer Moreira, un misionero brasileño que vino hace 32 años aproximadamente acá, levantó una pequeña obra en el sur de la ciudad de Quito, luego se trasladó a otros lugares, ahora mantiene la congregación principal allá en el norte de la ciudad de Quito, pero hace 26 años se levantó la obra acá en el Valle de los Chillos, ¿no es cierto? Entonces él mismo sustentaba la obra de Quito, sustentaba la de acá. Y de uno u otro modo, quienes en esa época ya comenzamos a tener el privilegio de poder colaborar con el pastor en la obra, comenzamos a dar una manito, ¿no? De pronto a predicar aquí, a predicar allá, a turnarnos, acá dirige la alabanza, acompaña la oración, o vamos a esta vigilia que vamos a hacer en la congregación del Valle o en la de Quito, y ahí nos movíamos los pocos colaboradores con los que arrancó y con los que permanecíamos y permanecemos por la misericordia de Dios, fieles a la obra, fieles al ministerio, fieles al llamado, y obviamente fieles a mi pastor, fieles al pastor, ¿no? Entonces, se comenzó así más o menos al cabo de los 3 primeros años, y yo tomé la posta por disposición de mi pastor, y entiendo que por disposición de Dios tomé la posta, fui consagrado a pastor en el año 1999, en octubre precisamente de 1999, fui consagrado a pastor y me hicieron cargo de esta congregación, de esta pequeña congregación en aquel entonces, en el año 99. Quizás unas 30 personas, 40 personas asistían en aquel entonces en la congregación, en una dirección muy cercana a la que hoy estamos aquí, y fuimos dando lo que teníamos que dar, sí, que es el corazón. Algo destaca aquí, permítame repetirlo, que dice del corazón de estas personas que formaban la parte de las iglesias de Macedonia, dice,
y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hicimos. Eso es lo que hicimos hace aproximadamente 23 años. Comenzamos a entregarnos a Dios para lo que Él pida, para lo que Él sugiera, para lo que Él recomiende. Y el caminar, sí, con críticas, con juzgamientos. Vea, yo fui consagrado a pastor en octubre del año 1999 precisamente, e inmediatamente me hicieron cargo de esta congregación acá. E inmediatamente unas personas se fueron de la iglesia porque simplemente consideraron de que no era correcto de que yo haya sido levantado a la condición de pastor. No estuvieron de acuerdo, como que si el nombramiento pastoral es un nombramiento democrático, ¿no es cierto? Mi pastor es muy bíblico, gracias a Dios, y él dijo, no, Dios puso en mi corazón que yo levantara a este su servidor, con otro servidor en aquel entonces también, y les levantara a pastores, sí, y eso es lo que hago. Pero la gente criticó, murmuró, de hecho algunos se fueron de la iglesia por el solo hecho de que el hermanito que antes predicaba, porque yo ya venía predicando como espontáneo, como voluntario, como colaborador, ¿sí? Al siguiente domingo fui a hacer exactamente lo mismo, a predicar, pero ya como pastor. Ya no les gustó, se fueron las críticas, los señalamientos, las falsas profecías, ¿no es cierto? No vas a durar, después de un año ya te vas a cansar, vas a botar la toalla, tú tienes tu profesión, tú estás acostumbrado a tu estilo de vida. Ve, un sinnúmero de situaciones ahí. Tanto que caían, pero cuanto más persecución, cuanto más señalamiento, cuanto más crítica, cuanto más inclusive de adentro de la congregación me ponían el pie, cuanto más ha sido la gracia de mi Señor para sostenerme a mí y a mi familia. Estoy hablándole de hace 23 años. Y si mi hijo el mayor tiene 30, eso quiere decir que yo comencé con mi hijo el mayor de 7 y el otro de 4. ¿Sí? Ahora tengo un hijo de 30 que es profesional, con posgrado en el exterior. Tengo mi hija, que igualmente es profesional, y tengo mi último hijo, ¿sí? Que tiene hoy 27 años, que igualmente es profesional, ¿sí? He podido darles la educación, son gente de bien, ¿sí? Nunca, gracias a Dios, por la misericordia infinita de Dios, hemos dado lugar a que se diga nada de la familia pastoral, ni aún ellos, al haber atravesado las etapas difíciles de la adolescencia, de la infancia, de la juventud, etcétera, etcétera. Por la misericordia de Dios. Ya le voy a citar el versículo con el cual nos identificamos quienes afrontamos el día a día de la parte ministerial con todo lo que esto implica y no por eso deja de ser la mejor actividad que puede realizar un ser humano. ¿Sí? En nuestro caso se llama misión, no digo trabajo, es una misión, es un llamado, ¿no es cierto? Pero a pesar de las dificultades, problemas, adversidades, señalamientos, persecuciones, nos ponen en entredicho, etcétera, etcétera, no por eso deja de ser el mejor encargo que un ser humano podría tener sobre esta tierra, que es ser siervo del Señor, ser siervo del Dios Altísimo. Y bueno, así fuimos caminando un poquito en la congregación, permanecimos 12 años en aquella dirección anterior que teníamos, una iglesia en la que cabían 174 sillas, ¿sí? Comenzó a crecer, tuvimos un culto, luego 2 cultos, luego 3 cultos, luego 4 cultos, y el espacio se vino a reducir tremendamente porque Dios añadía cada día a aquellos que habrían de ser salvos, pero no añadía sillas ni espacio físico. Así que tocó tomar una decisión también que fui criticado, una decisión que fui señalado, una decisión que en vez de impulsarme para cobrar ánimo con algunas palabras, esas palabras más bien fueron de condenación. Me dijeron que yo era un soberbio, me dijeron que yo buscaba solo jactarme. Bueno, una situación increíble. Lágrimas, las que sean necesarias, no solo mías, porque en cualquier otra actividad que realiza un padre de familia, la familia puede estar de lado. El que es empleado, el que ejerce su profesión o su actividad independiente, es su profesión, su actividad, y la familia no tiene nada que ver. Pero en el ministerio no es así. En el ministerio, todo lo que le sucede al pastor termina golpeando, hiriendo y afectando a la familia, a la esposa, a los hijos. ¿Por qué? Porque obviamente esta es una misión, este es un llamado que se cumple, cierto es, con la predicación, con el trabajo en distintas áreas que hay que hacer, pero es un llamado que se le debe cumplir única y exclusivamente con testimonio de vida,
Porque el profesional que comete un pecado, no por eso deja de ser profesional, ni pierde el trabajo. Porque el que tiene su propia empresa, su propia actividad, ¿sí? Si comete un pecado, no pasa nada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él cumple su actividad y nadie está dependiendo de que si el trabajo que mandó a hacer está bien hecho o mal hecho en base a su vida pecaminosa o no. Pero en la vida de los siervos de Dios, gracias a Dios, las cosas no son así. Nosotros tenemos que predicar, tenemos que ayudar, tenemos que aconsejar, tenemos que guiar, todo tenemos que hacer, pero con integridad en nuestras vidas. Porque donde falta integridad de nosotros o de alguien de nuestras familias, sí, se acaba el siervo de Dios. Pierde autoridad espiritual y ya no haya gracia delante de los ojos del pueblo. Y cuando por desgracia un siervo de Dios cayó de una situación, como muchos pueden caer, pero en el siervo es impecable el juicio, el señalamiento, la crítica, el juzgamiento que se le hace, ¿no es cierto? Por la misericordia de Dios, puedo decir, para honra y gloria de mi Señor, tanto de mi pastor como de quien les habla, aquí estamos y estamos de pie, por la infinita misericordia de mi Señor, porque Él en su favor nos ha sustentado, nos ha sostenido y sabemos que nos seguirá sosteniendo, aún soportando algunas fallas, unas de buena fe y otras por una sencilla razón, porque seguimos siendo humanos. Mis queridos hermanos, cuando Pablo iba a ser despedido de la ciudad de Mileto, para regresar a Jerusalén, en donde él sabía, porque Dios le había dicho a través del Espíritu Santo y de los profetas, que le esperaba una dura situación, cárcel, persecución, cadenas. Él era despedido de Mileto por parte de los cristianos y Pablo dijo una gran verdad con la cual me identifico y creo que nos identificamos quienes tenemos el privilegio y el gozo de servir al Señor y que va a salir en su pantalla. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 18 y 19, Pablo decía esto y yo me permito decirlo también, para honra y gloria de mi Señor, con atención y con reverencia. Hechos, capítulo 20, versículos 18 y 19. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Verdaderamente Dios en su misericordia puede permitirme hoy a los 26 años de ministerio, a los 23, de ministerio, 26 de nuestra congregación, a los 29 de cristiano, poder decir lo mismo, por el favor de Dios. No hay otra explicación, es la misericordia infinita de Dios. Ustedes saben cómo me he comportado desde el primer día que comencé a servirle al Señor. Y cómo se ha comportado mi familia, mi esposa, mis hijos. Ustedes saben. Y lo he tratado de hacer con toda la humildad y aunque muchas veces me ha tocado con muchas lágrimas, pero con el gozo inefable que el Señor pone en el corazón cuando tratamos de hacer las cosas como para el Señor. Las pruebas, sí, las pruebas están ahí, porque Dios quiere que seamos obreros aprobados. Y quiero dejarle nada más unos 3 puntos destacados en este mensaje que lleva más emoción y que entiendo que su contenido es un ejemplo, habiendo tomado como punto de partida la actitud de los cristianos en Macedonia. Quiero dejarle nada más 3 aspectos que destacan aquí de nuestra porción oficial de 2 de Corintios capítulo 8. La primera es que las pruebas que tenemos que vivirlas como ministerio, como congregación, como pueblo, como familia de la fe, las pruebas terminan en abundancia de gozo. Las pruebas terminan en abundancia de gozo. Segundo aspecto, las pruebas nos permiten actuar por la fe. A veces pienso que nos
impulsan, nos empujan a actuar por la fe. ¿Por qué? Porque Dios demanda actitudes de nuestras vidas cuando aparentemente no tenemos la condición de hacerlas. Porque Dios demanda ciertas actitudes cuando aparentemente o humanamente parecería que no tenemos la condición de hacerlas. Y el tercer aspecto que quiero dejar es saber que las pruebas y las dificultades y el camino ministerial y la humildad y muchas lágrimas que se requieren, que son situaciones que aparecen necesariamente en nuestras vidas cuando estamos en el caminar con el Señor, es para saber cuánto amas a Dios y cuánto apoyas a los siervos. Cuánto amas a Dios y cuánto apoyas a los siervos que estamos frente a la obra del Señor. Yo quiero aprovechar de unos últimos minutos de esta charla para decirle que es verdad que al Señor se le sirve con humildad y muchas lágrimas, que hay que tener y mantener un muy buen testimonio, no imagen, porque la imagen es lo que uno proyecta, no es imagen, es testimonio. La imagen ven los hombres, el testimonio lo ve Dios, ¿no es cierto? Hay que tener un buen testimonio para poder decir, ¿sí? Ustedes saben cómo me he comportado desde que entré a servirles, ¿sí? Pero a su vez también uno ve milagros, ve prodigios, o sea, no todo en la vida ministerial es lágrimas y lágrimas, sí, hay épocas, como yo suelo decir, de deshidratación, pero también hay épocas de bendición, de asombro, de lo sobrenatural y de milagros, como lo que ha venido sucediendo primero a lo largo de la pandemia. A lo largo de la pandemia, si bien digo hoy hay un déficit de 3 cuotas, ¿sí? Y sé que va a repercutir en un superávit, ¿sí? No solo al cubrir esas que están, sino como ya estoy viendo, la del mes anterior, insisto, ya se pudo pagar sin pedir prestado a nadie, sin endeudamiento, sin alcances a la tarjeta, sin sobregiros en la cuenta, se pudo pagar por la misericordia de Dios. Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Yo quiero aprovechar para agradecer a todos ustedes, a ustedes que han permanecido fieles. No sabe el gozo que me causa. Yo no sé quién da ni quién no da, porque depositan en la cuenta de la iglesia y yo solo sé cuando consulto el saldo y veo que hay y se cubre una cosa y se cubre otra cosa y se cubre todas las cosas que se deben cubrir y que no ha faltado. Pero me llega muchas veces a mí el reporte de ciertos depósitos de $5, de $7, de $11. También me llegan de 500 y de 600. Y es impresionante. Perdóneme si es que estoy conmovido por la misericordia de Dios, por la gratitud a ustedes y por el favor de mi Dios. También hay ofrendas grandes, pero es necesario que yo reconozca y que yo agradezca infinitamente esa bondad, esa fidelidad que ustedes tienen para sostener y sustentar la obra a pesar de qué, de las circunstancias que todos estamos viviendo, de las limitaciones que se está viviendo y del hecho de no congregarnos, de no congregarnos físicamente. Pero ese aporte a mí me demuestra que efectivamente, ¿sí? Ustedes están congregados de corazón, porque ahí están, con la fidelidad, con el sustento. Ya le digo, desde $4 que llega el reporte hasta las bendiciones que terminan supliendo, que terminan permitiendo que no seamos avergonzados y que podamos cumplir con todas nuestras responsabilidades. Por eso yo quiero agradecer la fidelidad de quienes son parte de nuestra congregación. Y ahora le explico por qué había comenzado diciendo, y hoy lo voy a repetir, de la congregación del Centro de Adoración Cristiana del Valle de los Chillos, que queda a 15 minutos de la ciudad de Quito, que es la capital de esta preciosa república, de este precioso territorio que es el Ecuador. ¿Por qué lo digo así? Porque hay muchas personas que se han sumado y que se están congregando online con nosotros y lo están haciendo desde la época de la pandemia, es decir, nunca pisaron nuestra iglesia físicamente, la congregación, la estructura física, nunca la pisaron. Pero comenzaron a seguirnos a través de
de los distintos medios digitales y están aportando. Yo les agradezco infinitamente, porque con eso hemos podido no solo solventar la situación a pesar del déficit que hay, que vea, eso va a ser un motivo de un milagro nada más, sino que han permitido también que fielmente podamos llevar la canasta de amor en nuestro proyecto que tiene ese nombre, Proyecto Canasta de Amor, a muchas familias, pero de manera generosa y sobre todo permanente. Desde que comenzó la pandemia hasta el día de hoy, hemos podido entregar canastitas de amor cada 15 días fielmente. Cuando la iglesia estaba funcionando, digamos, normalmente entregábamos canastas de amor. No a las familias que estamos entregando hoy, o no a tantas familias como estamos entregando hoy. Y nunca entregábamos una canasta de amor con un pollo adicional. Pues desde que estamos en la pandemia, estamos entregando la canasta de amor con un pollo adicional a cada familia. Y hay ocasiones que inclusive se suma una cubeta de huevos para cada familia. Son más canastas las que hemos entregado, ¿sí? Y de mejor manera, de mejor calidad, más contundentes en la pandemia que antes de ella. La gloria, la honra, el reconocimiento para nuestro Dios. Pero gracias por esos corazones sensibles y esos corazones obedientes. Corazones de los fieles de la iglesia permanentes, de los que se están sumando y de aquellos que increíblemente comenzaron a dar su aporte desde el exterior. Espero pronunciar bien, pero nos vienen aportes, ayudas de personas que nos conocemos por este medio, que ni siquiera nunca he hablado por teléfono con algunos de ellos. Simplemente a través de la gestión de esas personas que se ponen la camiseta. Una hermana de la iglesia, y Dios sabe, no le voy a decir el nombre, pero Dios sabe y le conoce, que se puso la camiseta y dijo, tenemos que hacer algo para sacar adelante. Y ciertamente la intención de su corazón y su trabajo está dando resultado. Porque recibimos ayuda de Filadelfia, Pensilvania, de Massachusetts, una familiar de una persona que se congrega aquí con nosotros, que nos escuchaba, pero nos mira desde que estamos a través de estos medios, en la ciudad de Marawan, en New Jersey. También recibimos de Lakeland, de Florida, un hermano que nos reencontramos, hermano de la fe y de nuestro ministerio, que nos reencontramos en esta época de pandemia. Y Dios depositó en el corazón de todos ellos el poder aportar, el poder dar, el poder sumarse a la causa, sumarse al servicio aquí. Y lo vienen haciendo con tanta fidelidad. Yo no tengo palabras más para agradecer que decirles Dios le pague y Él les dará la recompensa. Pero lo que sí sé es que todo lo que uno siembra, cosecha. Y más bienaventurado es dar que recibir. Que Dios bendiga poderosamente cada una de sus vidas. Y que ciertamente el Señor sabrá retribuir en gozo, paz, bienestar, salud y en el cumplimiento de los anhelos de sus corazones por toda esa fidelidad que ustedes han manifestado. Somos el centro de adoración cristiana acá en el Valle de los Chillos, en Quito, Ecuador. Somos una parroquia de la ciudad de Quito en donde nosotros estamos ubicados. Y si somos lo que somos y estamos donde estamos, es por la misericordia y el favor de Dios y por la fidelidad y el amor que ustedes tienen para la obra. Que Dios bendiga grandemente sus vidas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Damos gracias a Dios por los 26 años de nuestra congregación y queremos seguir celebrando. Por eso, del 12 al 17 de octubre, a través de nuestras redes sociales podrás escuchar un mensaje diario de reflexión y ser parte de nuestra campaña Somos CAC. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El domingo 18 de octubre tendremos nuestra reunión online.
Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.